Continuamos hoy con el mismo tema, el Dios que se hizo hombre, pero estamos en la segunda parte donde abordaremos dos evidencias más que demuestran la divinidad de Jesús. El domingo pasado hablamos acerca de las afirmaciones que el Señor Jesucristo hizo de sí mismo. Él afirmó que Él es Dios. Y a la pregunta, ¿quién es Jesús? Nosotros esta mañana podemos responder, Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios, Él es el Dios verdadero. Y quizás para algunos que Jesús haya afirmado que Él es Dios no es suficiente para creerlo. Pero esa no es toda la evidencia que tenemos. No solamente tenemos a Jesús afirmando que Él es Dios, sino que Jesús mismo no solo lo afirmó, sino que también lo demostró. Y muchas veces hay personas que dicen que son algo, pero simplemente lo dicen con palabras y no pueden demostrarlo. Pero no es el caso de nuestro Señor Jesucristo. El Señor se reveló en la tierra como Dios y lo demostró con sus hechos y con sus atributos. Demostró que Él era el Dios que se hizo hombre y vino al mundo a salvar. Así que esta mañana acompáñenme a leer Lucas capítulo 8 de los versículos 22 al 25. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y él les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas mandan y le obedecen? Esta mañana continuamos entonces viendo cuáles son las evidencias que la palabra de Dios nos muestra acerca de la divinidad de Jesús. El domingo pasado mencioné que íbamos a desarrollar este tema en 3 puntos. El primer punto es las afirmaciones de Jesús. El primer punto fue las afirmaciones de Jesús. Esta mañana estaremos viendo cómo Jesús demostró que Él era Dios a través de sus atributos y cómo la palabra de Dios nos demuestra que Jesús es Dios a través de sus nombres. Si recordarán, el domingo pasado vimos que Jesús afirmó que Él era igual a Dios, que Él y el Padre eran uno, que Él revela a Dios, que Él es el yo soy, que Él es el buen pastor, que Él es la luz, que Él es la imagen del Dios invisible, que Él es el primogénito de toda creación, que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, que Él es el resplandor de la gloria de Dios. Y vimos también que Él es la imagen misma de su sustancia. Y en el Evangelio de Juan pudimos ver también que este Jesús es el verbo que se hizo carne. Y este verbo era Dios. Y eso fue lo que estuvimos viendo el domingo pasado. Esta mañana, entonces, luego de leer el pasaje bíblico que acabamos de leer, entonces nos adentramos a nuestro segundo punto. Jesús demuestra su divinidad a través de sus atributos. ¿Y qué cosas son los atributos? ¿A qué nos referimos cuando decimos que Jesús demuestra que Él es Dios a través de sus atributos? Los atributos son las características o rasgos que describen a una persona. Y en este pasaje que nosotros acabamos de leer, nos encontramos que Jesús se dispone con sus discípulos a cruzar el mar de Galilea para llegar a la región de Gadara. Muchos conocen la historia de los gadarenos, ¿no? Del hombre endemoniado que Jesús reprendió y los demonios se fueron hacia un hato de cerdos. Todos conocemos esa historia. Así que algo ocurrió antes de que Jesús lograra llegar a la región de Gadara. Mientras ellos cruzaban en su barca el mar de Galilea, se desató, dice el pasaje, una tempestad. Y para quienes no lo saben, el mar de Galilea estaba delimitado por montañas y el aire frío que podía bajar provocaba tormentas repentinas. Pero estas tormentas repentinas muchas veces eran con olas que se elevaban hasta 6 metros de altura. Así que los discípulos tenían muchas razones y muy buenas razones para estar asustados, a pesar de que muchos de los discípulos eran, ¿qué cosa? ¿Qué eran? Eran pescadores. Ellos sabían cómo navegar aún en medio de las aguas peligrosas. Sin embargo, podemos ver que el pasaje nos dice
que empezaron a temer porque sentía que ellos perecían. Esa tempestad era tan fuerte que estos hombres empezaron a tener miedo, imagínense. Si alguien es experto en algo, siente que puede manejar cualquier cosa. Pero al parecer los discípulos se dieron cuenta que ellos no podían manejar esta situación, que esa tormenta estaba fuera de su control. Así que tuvieron miedo, tanto así que entonces empezaron a hablarle al Señor. ¿Y qué le dijeron? Le dijeron: Maestro, que perecemos. Inmediatamente el Señor Jesucristo se despierta. Y muy posiblemente él estaba dormido porque luego de haber estado trabajando en su ministerio, recorriendo algunas regiones. ¿Cómo recorrían las regiones en aquellos tiempos? Los tiempos del Señor. Bueno, por lo menos sabemos que el Señor Jesucristo, gran parte de su ministerio lo hizo recorrido en un Ferrari. ¿No, verdad? Es una Hilux. No, Él caminaba. Él hizo su ministerio caminando. Así que recorría grandes distancias, estaba haciendo milagros, estaba predicando a las multitudes. Yo predico con micrófono y después de 30 minutos siento que ya no tengo voz. Ahora imagínense al Señor predicando a las multitudes sin micrófono. Eso es algo agotador. Así que en la barca Él se duerme posiblemente porque está agotado. Pero al despertar el Señor reprendió el viento y las olas y cesaron. Dice el pasaje: y se hizo bonanza. Y lo que la palabra bonanza significa es que el mar se quedó sereno al mandato del Señor. Lo que podemos ver en estos pasajes es como los mares se sujetan a la orden de Jesús. Los mares y los vientos se sujetan a la orden de Jesús. Y los discípulos tienen temor y están asombrados de lo que acaban de presenciar. Y cuando ustedes leen el Evangelio de Lucas, antes de llegar al capítulo 8, Jesús le ha venido demostrando a los discípulos que Él tiene autoridad sobre la enfermedad. Jesús le ha demostrado a los discípulos que Él tiene autoridad sobre el día de reposo. Jesús le ha demostrado a los discípulos que Él tiene autoridad sobre la muerte. Pero ahora les está demostrando que Él tiene autoridad sobre los elementos de la naturaleza. El viento y el mar se sujetan a su mandato. Y los discípulos se hacen una pregunta que parece extraña, ¿verdad? ¿Quién es este? Como si no lo conocieran. ¿Cómo que quién es? Es Jesús. Ya han estado caminando con Él, ya tienen tiempo caminando con Él, lo han visto hacer milagros, han comido con Él. ¿Por qué se preguntan que quién es? Y la pregunta realmente no es que se estaban cuestionando que no conocían a Jesús. La pregunta es más bien, es que están asombrados ante el poder que Jesús acaba de demostrar sobre la naturaleza al calmar la tormenta. Más bien la pregunta es, ¿quién en verdad es este hombre? ¿Quién en verdad es este hombre? Jesús acaba de hacer un gran milagro, acaba de demostrar su poder y su autoridad sobre los elementos del mar. Y algo que es importante y la razón por la que quizás los discípulos se preguntaron, ¿quién es este hombre? Es que en la tradición judía, escúchenme, en la tradición judía, el único que podía gobernar los vientos y el mar era Dios mismo. Y eso lo podemos ver en Salmos 107, versículo 28, dice lo siguiente: entonces en su angustia pidieron ayuda al Señor y Él los liberó de sus dificultades. Cambió la tempestad en brisa, calmó las olas, se alegraron al ver el mar calmado y Dios los guardó y Dios los guió al puerto deseado. Lo que nosotros tenemos aquí en Lucas y en estos versículos es que Jesús acaba de dar una muestra clara de su mesianidad y de su identidad como Dios. Y lo que Jesús demostró en estos pasajes es que Él es omnipotente, que Él todo lo puede. Y acaba de demostrar que Él es soberano, que Él es el Señor soberano. Él es el único que puede controlar todos los elementos, porque a Él le pertenecen, porque son suyos. Así que Jesús acaba de demostrar con este acto su verdadera identidad. Él es Dios, el Dios omnipotente y el Dios soberano. Ahora nosotros vemos en las Escrituras que solo hay un solo omnipotente.
y que solo hay un solo soberano, y ese es Dios. Ahora permíteme mostrarles rápidamente otros atributos que Jesús demuestra y podemos encontrar a lo largo de las Escrituras. En Mateo capítulo 10, versículo 28, Jesús demuestra que Él es omnipresente. Y Él dice: donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La omnipresencia de Jesús. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa omnipresencia? Significa que Él está presente en todo punto del espacio con todo su ser, y sin embargo Él actúa de forma diferente en todos lugares. Él lo llena todo y no está limitado. Omnipresencia significa que Él lo llena todo. Él está aquí de la misma manera y de la misma forma real en la que Él está en la otra iglesia que están celebrando su nombre. Y Él está obrando allá al mismo tiempo que está obrando aquí. Su omnipotencia, Él lo llena todo y no está limitado. Y Jesús está diciendo: yo estoy donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre. Allí estoy yo. Ahora pregúntese, ¿cuántas personas se reúnen en el nombre de Jesús, por lo menos los domingos, en el mundo? Bien, ahí tenemos la omnipresencia de Jesús. La Biblia enseña que solo Dios es capaz de ser omnipresente. Juan, capítulo 21, versículo 17, nos habla acerca de la omnisciencia. ¿Qué significa omnisciencia? Significa que el conocimiento de Dios es universal, que alcanza todas las cosas, todas las personas y todos los eventos. Dios conoce todas las cosas. Dios conoce a todas las personas, conoce sus pensamientos, conoce sus corazones y conoce todos los eventos. Omnisciencia. La omnisciencia. Juan capítulo 21, versículo 17 dice: y le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro se entristeció de que Jesús le preguntara por tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, sabes que te amo. El apóstol Pedro está reconociendo aquí cómo el Señor tiene conocimiento de todas las cosas y aún tiene conocimiento de su corazón, de los pensamientos de Él y de todos, Ahí vemos la omnisciencia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en Juan capítulo 8, versículo 58, un versículo que estuvimos viendo el domingo pasado, Jesús nos enseña acerca de su eternidad y de su inmutabilidad. Eterno significa que Él no tiene principio, que Él no llegó a existir. Él siempre ha existido, Él es el eterno. Jesús le dijo a los judíos: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy. Aún antes que Abraham existiera, yo ya existía. Yo soy el eterno, el autosuficiente, el autoexistente, el que existe por sí solo. Juan capítulo 1, versículo 1 también nos habla acerca de la eternidad de Jesús. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La palabra era un verbo de tiempo. Era. Jesús siempre ha existido. Apocalipsis capítulo 1, versículo 17 al 18 nos habla nuevamente de la eternidad. Dice el apóstol Juan: al verlo caí a sus pies como muerto, pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo: no tengas miedo, yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y sus dominios. La eternidad de Jesús. Ahora permítanme rápidamente citarles otros atributos de Jesús. Jesús es el único dador de vida. Juan capítulo 5, versículos 21 al 16. Jesús es el único que tiene la autoridad de juzgar a todo el mundo. Juan capítulo 5, versículos 22. Jesús tiene autoridad para perdonar pecados. Lucas 5:20. Jesús es inmutable. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy. ¿Y por cuánto? ¿Por los domingos nada más? ¿Aquí 2 horas? Por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos. Jesús es santo y justo. Atributos que le pertenecen únicamente a nuestro Dios.
Hechos capítulo 3, versículo 14 dice: vosotros en cambio rechazasteis al santo y al justo y pedisteis que se os concediera la libertad de un asesino. También Jesús es creador. Colosenses 1:16 dice: en Él fueron creadas todas las cosas. Todas las cosas son por medio de Él y para Él. Escúchame, todas las cosas son por medio de Él y para Él. Otro atributo es: Jesús es supremo y es superior. Colosenses dice que Él es el primogénito de la creación. Él es el primogénito de la creación. Aquel que tiene el derecho de gobernar y de estar por encima de todas las cosas. Al que se le dio este título de honor y que tiene la preeminencia sobre todas las cosas. Eso es lo que significa primogénito. No el primero nacido, sino el que tiene el derecho, el título, el rango de estar por encima de todas las cosas. Así que todo el Nuevo Testamento está saturado de estas verdades. Jesús posee los atributos y las cualidades que solo le pertenecen a Dios. Cada atributo demuestra irrefutablemente su verdadera identidad y su verdadera naturaleza. Escuchen, irrefutablemente. Ahora, veamos nuestro segundo punto: sus nombres. Ahora ustedes sabrán, para quienes han leído el Antiguo Testamento, que los nombres para los judíos son importantes. El nombre de una persona era muy importante porque con frecuencia representaba su identidad. ¿Ya? Y nosotros de una u otra manera no hacemos esto, le ponemos nombre a nuestros hijos con ciertos significados. Eso es bueno. Podemos ver que Abraham significa padre de multitudes o padre de muchos pueblos, ¿no? Y esta era la promesa. La promesa a Abraham era que él sería el padre de muchas naciones y que su descendencia sería innumerable. Y Dios le dijo: si puedes contar las estrellas, así será tu descendencia. José significa añadir, o Dios añade. Y recordemos que José fue el hijo que siempre deseó tener Jacob con su amada. ¿Cómo se llamaba? Raquel, ¿verdad? Y no podía, así que ya después de un tiempo avanzado le concedió Dios a esta mujer tener un hijo, y este hijo fue José. Dios le añadió una bendición. Luego tuvieron a Benjamín, ¿verdad? Y ella pues murió. ¿Cuál era el nombre de Benjamín, el primero? Un premio para el que me diga. Benoni. Bien, hermano, te debo un premio. Moisés significa sacado o rescatado. Y es interesante porque que Moisés haya sido rescatado del Nilo es un milagro de Dios, y este es su nombre. Moisés fue rescatado. Del mismo modo en que podemos ver en el Antiguo Testamento cómo los nombres tienen un significado, los nombres y los títulos que se le atribuyen a Jesús reflejan su divinidad. Podemos encontrar que Jesús es llamado Emmanuel, y este fue el nombre que pronunció el profeta Isaías y que fue confirmado en Mateo 1:23. Y el nombre Emmanuel significa Dios con nosotros. Y si recordarán el mensaje del domingo pasado, hablamos acerca de cómo el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios habitó entre nosotros. Y eso es lo que significa Emmanuel, Dios con nosotros. Juan capítulo 1, versículo del 1 al 14, ustedes pueden ver eso. Así que Él es Emmanuel. Y esto nos demuestra que quien estaba entre nosotros era Dios. Era Dios. Isaías 9:6 nos menciona varios títulos y nombres que se le son dados a Cristo. Y Él dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz.
Estos son títulos y nombres que se le atribuyen al Mesías. Tomás, cuando Jesús resucitó y se le apareció al incrédulo Tomás en Juan capítulo 20, versículo 28, ¿cuáles fueron las palabras de Tomás? Él le dijo: Dios y Señor mío. Dios y Señor mío. Apocalipsis 19 al 16 nos dice que Cristo es Rey de reyes y Señor de señores. Apocalipsis 1:8 nos dice que Jesús es el Alfa y es el Omega. Así que todos estos nombres y todos estos títulos nos hablan de la divinidad de Cristo. Estas cosas no pueden ser ignoradas. Usted no puede leer la Biblia y simplemente hacerlas a un lado. Si usted quiere tomarse en serio esto, usted debe leer esto y convencerse en su mente y en su corazón que lo que Jesús ha dicho que es, lo es. Lo es completamente. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo y que cada palabra que está ahí no fue por casualidad. No fue que los escritores quisieron inventarlas y ponerlas. No, están siendo guiados, inspirados por el Espíritu Santo a escribir lo que Dios desea darnos como su palabra, como su revelación a nosotros. Así que no están ahí por casualidad. Estos títulos y estos nombres atribuidos a Cristo no están ahí por casualidad, sino que están ahí para demostrarnos quién es Jesús. Y termino con una aplicación para ustedes. Esta mañana muchos están dispuestos a creer que Jesús es solamente un maestro, quizás un profeta, un gran pensador. Algunos quieren ir un poquito más allá y quieren decir: bueno, yo creo que Él es el Salvador, pero están negando su divinidad. Y nosotros no podemos escoger una parte de la Biblia y rechazar otra. No podemos tomar una parte de la enseñanza y quitar otra. No podemos tomar solo lo que nos gusta y lo que se acomoda a nosotros y lo otro ignorarlo. No, si vamos a tomar la palabra de Dios, debemos tomar todo el consejo, toda la revelación completa. Así que no podemos recibir a un Jesús a medias. No podemos creer en un Jesús a medias. ¿Y qué deberíamos hacer entonces con estas verdades? ¿Qué deberíamos de hacer ahora que sabemos y entendemos que Jesús realmente es Dios, que lo demostró afirmándolo, que lo demostró con sus atributos, que lo demostró con sus nombres? ¿Qué deberíamos hacer? Pues al igual que los discípulos en la barca, nosotros deberíamos temer y estar maravillados de este Jesús. No estamos delante de cualquier persona, no estamos delante de cualquier Dios. Nuestra mente y nuestro corazón deberían estar atrapados y consumidos por esto. Escúchenme, el gran problema que tenemos es que nosotros queremos pensar demasiado ligero acerca de Jesús. No queremos temerlo como a Dios. No queremos estar maravillados de Jesús. Y yo me pregunto, ¿qué hemos hecho con Él? ¿Qué hemos hecho con Jesús? ¿Qué hemos hecho con Jesús en nuestras vidas? Cuando deberíamos andar en reverencia y en respeto ante su presencia y caer ante Él adorándole porque Él es el Dios verdadero. En la iglesia, ¿qué hemos hecho de Jesús? ¿Qué hemos hecho de Jesús en la iglesia bíblica Palabra Viva? ¿No deberíamos acaso conocerle, elevar su nombre, poner su nombre en alto? Pero la iglesia está inerte, descuidada, enferma, fría, porque Jesús no es grande y no es glorioso como debería serlo. ¿Qué hemos hecho de Jesús? ¿Qué hemos hecho con Él? Lo hemos rebajado. Y yo quiero exhortarles que esta semana ustedes ocupen su mente y su corazón en contemplar a Cristo. Y ustedes puedan responder a Él con una profunda adoración, rendidos y postrados ante su majestad. Dejen de perder el tiempo en cosas vanas y superficiales. Dejen que toda esa ansiedad, toda esa preocupación, toda esa angustia, toda esa enfermedad, todos esos problemas se disipen completamente al meditar en Jesucristo. En Jesucristo. Si pensáramos más en Él y menos en las cosas del mundo, seguramente seríamos cristianos diferentes. Si pensáramos más en Jesús y menos en nuestros problemas, seguramente estaríamos más gozosos, seríamos más felices, menos estresados, menos preocupados.
El problema es que no creemos que ese Jesús es realmente Dios, el Dios soberano, que pudo controlar con el poder de su voz los mares y los vientos. Y no podrá hacer algo por ustedes, por sus problemas pequeños, grandes. Claro que sí, porque Él es el Dios verdadero. El problema es que nuestra mente está perdida en este mundo, perdida en esta tierra, perdida en las cosas pasajeras aún. Jesús para nosotros es Dios el domingo a las 10 y a las 12, a las 12:30 en adelante no es nada, no significa nada para nosotros. Nuestra vida cristiana debería ser distinta. Por Cristo, nosotros tenemos al Dios verdadero, caminamos con Dios, somos amados por Dios, Dios nos salvó gracias a Cristo. De este modo, nosotros deberíamos estar consumidos por amarlo más, por servirlo más, por gastar nuestra vida para Él, por ser más santos, por orar más, por amar más a la iglesia, por amar a los hermanos, por abandonar el pecado, para consagrarme para Él y para sus propósitos, para vivir en misión, para depender de Él, para ser más humilde, más prudente, más sabio, más obediente, más devoto. Todo esto para ofrecer mi vida como ofrenda al Dios viviente que se ha revelado en Cristo Jesús. Pero ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? La exhortación de hace 2 domingos era, debías preguntarte esto: ¿quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para ti? Quizás es solo un maestro del cual solo quieres aprender algo nuevo, alguna nueva doctrina, algo novedoso. Vienes el domingo y dices: voy a escuchar al maestro, a ver qué me enseña el maestro. Pero Él no es tu Dios cuyas enseñanzas tú deseas poner en práctica y rendirte ante Él, porque Él es el Dios que es digno de toda obediencia. Él simplemente es tu maestro. Y seguramente cuando encuentres a alguien que tenga una enseñanza más atractiva y que guste a tus deseos y a tu carne, dejarás al maestro y te irás con el otro. Porque Él es solo tu maestro. Él es más que el maestro. Él es el Dios verdadero. Él es digno de que no solo recibamos su enseñanza, sino que la vivamos para su gloria. Quizás solo quieres que Jesús sea un hombre de grandes ideas. Quizás Jesús para ti es un hombre maravilloso, un hombre ejemplar, pero no es el Dios a quien quieres someterte. Quizás quieres que Él sea un Dios más en tu vida. Escúchenme, Jesús no es un Dios, Jesús es el Dios. Jesús no es un Dios más, Jesús es el único Dios. Pero quizás ustedes quieren que Jesús sea un Dios más en su vida, porque ya tienen al Dios dinero, al Dios vanidad, al Dios ego, al Dios ocio, al Dios entretenimiento, al Dios fitness, al Dios trabajo, al Dios sexo. Y solo quieres tener a Jesús. Ya tengo estos dioses y ahora quiero este otro Dios, porque Él es solo uno más para ti. No es el único Dios. Cristo debe ser el único en tu vida, porque Él es el único Dios y todo lo demás debe ser una completa basura. Todo debe ser quitado y solo Él debe reinar por completo. Solo Él debe reinar, solo Él debe ser atesorado. Para Herodes, Jesús solo fue un objeto de burla y desprecio. Para Pilato, solo fue un instrumento para congraciarse con los judíos y evitar el desorden del pueblo. Para Judas, Jesús solo fue un hombre digno de ser traicionado. Para los religiosos del pueblo, Jesús era un blasfemo y era un mentiroso. Para los discípulos, para Mateo, Jesús era digno de ser seguido, tanto que abandonó su trabajo para seguirlo inmediatamente. Para Pedro, dejarlo todo fue la mejor decisión de su vida. Para Pablo, Jesús era digno tanto que estimó su propia vida como nada para entregarse completamente a su Señor. Para Juan, Jesús es el único que merece ser amado por encima de todas las cosas. Mi pregunta sigue siendo: ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Y si Jesús no es nada, recuerda, Jesús no es nada
porque el pecado te impide conocerlo, te impide confiar en Él, te impide verlo tal y como Él es. Por esa razón, la buena noticia es que a pesar de que no podemos verlo, a pesar de que no podemos amarlo como Él merece ser amado, a pesar de que no le adoramos como Él merece ser adorado, a pesar de que no podemos contemplarle tal y como Él es, aún así Él entregó su vida por nosotros en la cruz. No lo merecíamos. No lo merecíamos. Si alguien me desprecia a mí, yo me ofendo. Si alguien desprecia a mi esposa, yo me ofendo. Ahora imagínense lo que significa despreciar al único Dios verdadero. A pesar de eso, Él tomó forma de hombre y se humilló a sí mismo en la cruz, tomando todo nuestro pecado para pagar nuestra deuda y terminar de una vez y para siempre con aquello que nos impedía conocerlo, el pecado. Tu problema esta mañana es el pecado. Y la razón por la que no quieres recibir a Jesús como Dios, para que Él sea tu Dios, para que Él sea tu Señor, para que Él sea tu Rey, es porque el pecado que domina tu corazón te tiene en rebeldía y en desobediencia contra Él. Pero te costará caro, a menos que entiendas que Él murió en la cruz por tus pecados. Y que esta mañana te llama y te dice, arrepiéntete, arrepiéntete. Si no adoras a Jesús como Dios, arrepiéntete. Si no te rindes a Jesús como el Dios verdadero, arrepiéntete. Si tienes un concepto errado de Jesús, arrepiéntete y pon tu fe en Él. Y Él te dará el perdón de los pecados y la vida eterna como un regalo. Como un regalo. ¿Pondrás tu fe en Jesús? Hazlo ahora. Hazlo hoy. O si no, tendrás que perecer eternamente en el infierno. Oremos.